Eso hablo de la emputadita, hablo de eso, ¿no? Y sabes qué, Hola Mariana, chicos, vamos a esperar un poquito que se conecte la profesora, ¿sí? tiene también esa circulación de otra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. ¿Se escucha Hola, bien? buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profesora.
Bueno, creo que estamos casi todos. Bueno, chicos, ¿alguna duda que haya quedado de la clase anterior? No, profe, todo No, muy no, claro, la profe. verdad. Bueno, creo que lo terminamos de ver al PowerPoint, ¿verdad? Voy a revisar por las dudas, pero creo que sí. Sí, 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 lo terminamos, profe. Sí, sí. Bueno, bien. Hoy tenemos tema nuevo, ahí se los voy a compartir. Bien. Bien. ¿Lo alcanzan a visualizar? ¿No? Sí, ahí se ve, profe, ¿Sí? sí. Sí, se ve. profe. Ok. Bueno. Bueno, chicos, vamos a empezar a grabar la clase. This meeting is being recorded. Bien. Bueno, chicos, la clase de hoy vamos a ver un poquito de articulaciones. No sé si, a ver, me están viendo, ¿verdad? Sí, 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 sí se ve profe, sí, bien, sí, se profe. ve bien. Bueno, bien. Como ustedes saben, el pie es un puzzle que está formado por huesos, articulaciones, ligamentos y músculos. Es un servo amortiguador, que quiere decir que nos va a permitir adaptarnos, mantenernos y propulsarnos eh, de manera progresiva, suave, en todo terreno. Yo no los alcanzo a ver a ustedes, no sé cómo estoy compartiendo pantalla, por eso les pregunto. A ver si lo puedo hacer de otra forma. A ver, a ver. Denme un segundito, chicos. Bueno, no puedo.
Va a quedar así. Bueno, los huesos más importantes del miembro inferior es la cabeza femoral, el trocante mayor. Dentro de estos tenemos la articulación coxofemoral, trocante menor, el fémur, las rótulas, las tuberosidades externas, la articulación. Disculpe, Sí, hay dos compañeras que quieren ingresar y no puede. a ver, Creo que tiene que aceptarlas usted. no me aparece para aceptar a ninguno. A ver si me vuelven a mandar. A ver. The recording has stopped. A ver. No me aparecen para aceptarlas. Ahí le avisamos que vuelven a ingresar. Bueno, ¿están intentando conectarse? Ahí Sí, puso una profe, compañera que ya está. ya está. Bien. Bueno, ahora sí. Bueno. Deme un segundito, que hoy día yo no me he podido conectar. Bueno, ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No podía conectarme, ya lo logré. La otra clase no estuve, pero Hoy parece que hemos estado todos complicados con la conexión. Sí, eso es lo que le iba a comentar, profe. Con la clase anterior también el internet se ve que estuvo bastante inestable ahí en la facultad. Yo no sé si usted está ahí en la facultad, pero sí, había bastante delay o se colgaba la imagen o había que retomar, así que bueno, hay que estar No, no, preparados para... yo no estoy desde la facultad. Qué bueno. Sí, te consulto, ¿me escuchás?
Yo escucha sí bien le ahí, ¿eh? escucho bien, bien, bien. Y se ve la Escu- imagen, todo. se ve bien y se escucha bien ahí. Bueno, This continuamos. meeting is being recorded. Bien, como les comentaba de alguno de los huesos, ¿sí? Habíamos quedado en la tuberosidad interna de la rótula, la cabeza del peroné, la tibia, la articulación del tobillo, los maleolos, que tenemos interno y externo, los huesos del tarso y los huesos de las falanges. Esto lo vamos a hacer a modo repaso. Tenemos las falanges, el dedo hallux, ¿cuántas falanges tiene? 2. 2. Solo tiene 2, a diferencia de los otros 4, que tienen 3, falange, falangina o falangeta, y falangeta. Tenemos 5 metatarsianos, 3 cuñas, el cuboide, escafoide, astrágalo y calcáneo. En el pie tenemos 3 arcos, arco longitudinal interno, arco longitudinal externo y el transversal. El arco longitudinal interno es justamente el que transcurre por la parte interna del pie. Está formada por el calcáneo, la cabeza del primer metatarsiano, la primer cuña, el escafoide, astrágalo y el calcáneo. Tenemos un arco anterior o transversal que está formado del primero al quinto metatarsiano en un corte transversal. Y el arco longitudinal externo que está formado por la cara externa del calcáneo, cuboide y quinto metatarsiano. Las principales articulaciones que tenemos en el pie es la articulación tibio-peroneo-astragalina, o conocida como ¿cuál? La articulación del tobillo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ok. Está bien. Es una articulación sinovial. Se comporta como una tróclea en las superficies articulares, en conjunto con el astrágalo, que va a encajar como si fuese una mortaja y toma la tibia del peroné al astrágalo como una pinza. Los principales movimientos que realizan son la flexión y la extensión. La articulación subastragalina es aquella que se articula el astrágalo con el calcáneo. Le permite la adaptación y la propulsión del pie. Controla a nuestro cuerpo cinemáticamente, sobre todo en lo que es un plano coronal. También va a transformar las fuerzas en la transmisión de la línea con respecto al tríceps sural. Esta acción nos va a permitir movernos en los terrenos en los cuales nos permita adaptarnos. Los principales movimientos son la inversión y la eversión, que van a estar acompañadas de una pronación y una supinación. Otra de las articulaciones que tenemos es la mediotarsiana o de Chopard. Es aquella que articula el calcáneo con el astrágalo y el escafoide con el cuboide, formando así también las articulaciones astrágalo-escafoidea y la calcáneo-cuboidea.
La principal función de esta articulación, de la articulación de Chopard, es adaptar la bóveda plantar al terreno en el cual nos vamos a mover. Analizando y observando el comportamiento clínico, estos movimientos se hacen en dos ejes, uno que va a ser longitudinal y el otro va a ser oblicuo. ¿Alcanzan a ver los ejes? Sí. Sí, Sí. Ok. Los dos ejes, tanto el longitudinal como el oblicuo, se dirigen desde posterior, lateral, plantar hasta la anterior, dorsal y medial, y estos le van a permitir los movimientos de pronación y supinación. Por el contrario, el eje oblicuo va a permitir la flexión dorsal y la extensión plantar. A su vez, también va a permitir hacer una abducción y una aducción. En cambio, el longitudinal va a producir una inversión y eversión del antepié en respecto al retropié. Acá les muestro la articulación calcáneo-cuboideas y, perdón, acá, calcáneo-cuboideas y la astrágalo-escafoidea. Bien, sigamos. Todos estos movimientos se van a realizar mediante una acción de la musculatura extrínseca, en donde van a intervenir en la articulación mediotarsiana o de Chopard. Son los músculos inversores, que son los que van por detrás del malleolo tibial. El de mayor importancia aquí es el tibial posterior. Pero el tibial anterior lo que va a hacer es contraer, elevar el primer metatarsiano sobre la primer cuña. Esta a su vez sobre el escafoide y a su vez también sobre el astrágalo, produciendo una flexión dorsal en aducción y una supinación escafoidea. Los músculos eversores son aquellos que se encuentran a nivel retromalleolar externo. Aquí el más importante es el peroneo corto. Y son aquellos movimientos que van a realizar y nos van a ayudar a entender su comportamiento en dinámica. ¿Alcanzan a ver cómo se realiza una inversión del pie, una eversión del pie? Y aquí donde hablamos de los flexores y los extensores que van a intervenir. También tenemos la articulación de Lisfranc. Es aquella articulación que une los metatarsianos con los tarsianos, es decir, los 5 metatarsianos con las cuneiformes y el cuboides. Los movimientos que va a realizar son de extensión y flexión. Está formada por una columna medial, que viene siendo el primer metatarsiano, y lateral, que es el cuarto y quinto metatarsiano.
la pronación y la supinación son esos movimientos combinados que le van a permitir al pie adaptarse a las irregularidades que puedan haber en el terreno. Tenemos las articulaciones interfalángicas, que son aquellas que se dan entre falanges. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Ahora lo que vamos a realizar es un examen semiotécnico del aparato locomotor, que va a constar de una inspección, palpación, percusión, a su vez también lo que es la movilidad activa y pasiva. Estas maniobras las vamos a ver más adelante. Bien. Como ustedes saben, en un examen físico, clínico, ¿sí? ¿De qué consta? Y tenemos que hacer la observación del paciente y en base a esa observación ir, digamos, anotando nuestra historia clínica, más allá de sus datos personales, todo lo que podemos observar, Una anamnesis una completa. anamnesis completa del paciente. Exacto, muy bien. La secuencia, este orden que nosotros hacemos de la observación, la historia clínica, el examen físico y los tiempos podológicos y demás, se pueden modificar siempre y cuando estemos en una situación de urgencia. Es decir, los modificamos, lo podemos hacer de forma simultánea o incluso saltearnos algunas partes. Es decir, suprimirlos. Es muy importante acompañar ese examen con una documentación, ya sean estudios previos, para hacer un registro de la evaluación. Como ustedes saben también, lo primero que hacemos es la inspección, en donde obtenemos datos a partir de la vista, observamos marcha, el semblante, cuando la persona ingresa al consultorio, cómo nos recibe, la rapidez, su postura, cómo se encuentra sentado, su tipo de marcha, si requiere de un apoyo, ya sea de un andador, de un bastón, si mantiene el equilibrio y si el balanceo es fisiológico. Es decir, coordinar justamente equilibrio y balanceo. Bien. La inspección la podemos hacer en estática y en dinámica, pero también la podemos hacer a nivel global. En una inspección estática vamos a observar y determinar la postura, en la dinámica también vamos a observar la actividad, la marcha, el intento de posicionar las manos, los movimientos articulares simples o complejos que pueda llegar a realizar, las fases iniciales de un examen físico son constatar el aparato locomotor, es decir, su forma, su simetría, la forma en la que posiciona sus pies, si presenta relieves en cuanto a lo óseo, a lo muscular. Es muy importante los conocimientos en anatomía
para dar posibles diagnósticos, evaluar los detalles morfológicos, y va a variar mucho también del sexo, la edad, a qué se dedica, los hábitos, si realiza o practica algún deporte. A nivel de los relieves óseos, vamos a observar sus estructuras, vamos a observar la musculatura, a nivel tendinoso también, si hay hipertrofias musculares, simetría, cómo se encuentra su piel, su tejido tegumentario, si hay cambios en la coloración, si hay tumoraciones, hipertrofias y todas aquellas secuelas que puedan llegar a modificarnos esta estática o dinámica. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. La palpación nos va a permitir reconocer la morfología normal simplemente con una presión que va a ser moderada. Ese hallazgo del dolor o de esa alteración en la forma o en la consistencia esperada son indicadores de patologías. Los relieves óseos, las articulaciones, son todas aquellas que se encuentran revestidas por tegumentos, por la piel, por tejido adiposo, y son accesibles a la palpación. Después tenemos estructuras más profundas, que nos cuestan un poco más reconocerlas a través del tacto, pero nos posibilita con la digitopresión provocar dolor cuando se encuentran afectadas. Por ejemplo, la articulación coxofemoral. Realizar una palpación también nos va a predecir cómo se encuentra la consistencia de ese tejido. Si se encuentra más duro, estamos hablando que estamos frente a un hueso o un cartílago. Si está más blando, estamos frente a un músculo o tejido adiposo. La percusión consiste en golpear suavemente con algún reflejo, algún martillo de reflejo, para provocar respuestas, ya sean sensitivas o motoras, y diagnosticar patologías, como por ejemplo el neuroma de Morton o afecciones neurológicas. La movilidad. Es muy importante, no se tiene que ignorar en una evaluación, nos va a permitir examinar tanto de una forma pasiva como activa. La movilidad pasiva es la que realiza el médico y la activa es la que efectúa la persona. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe, bien, se entiende. Bien, profe. Ok. La movilidad activa va a evaluar los músculos, el tendón y lo neurológico. Lo hace de forma voluntaria. Es decir, lo hace el paciente y el doctor lo va a observar. Por ejemplo, una contracción muscular. Y la pasiva, por ejemplo, es la que realiza el examinador, el doctor, ustedes. Lo puede hacer a través de un goniómetro para medir el rango de movimiento. Y en este caso, lo que evaluamos
es la integridad osteoarticular. Si la actividad activa responde siendo favorable, va a carecer de un sentido. Y hay que excluirla de la forma pasiva ya que se encuentra normal. Si la movilidad si la activa estuviera limitada, ausente o no pudiera evaluarse, la inclusión de la movilidad pasiva permitiría diagnosticar. ¿Puede explicarlo de vuelta eso, profe, por favor? Sí. ¿Todo? No, esa parte de la movilidad ahí. Bueno, si la movilidad está limitada, ausente o no se puede evaluar, debemos aplicar la movilidad pasiva para diagnosticar. Es decir, si el paciente no puede hacer un movimiento de forma voluntaria, nosotros como profesionales tenemos que ponerlo en práctica. Es decir, midiéndole, por ejemplo, un rango articular. ¿Estamos? Sí, ahora sí. Sí, sí. Gracias. Perfecto. Otro caso puede pasar que un paciente tiene la movilidad activa alterada, pero la pasiva se encuentra normal. En este caso, el origen de esa afección se va a encontrar en el sistema nervioso, y puede modificar la integridad músculo-tendinosa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, profe. Bien. Yo les he dejado un link, no creo que me deje visualizarlo en este momento, pero para que lo miren después cuando ya esté el material cargado. A ver. The recording has stopped. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, porque No. la primera parte fue como volver a repasar todo lo que es articulación y demás. Sí, Exacto. sí, la semiología. Por eso en esa parte fui rapidito porque sé que ya esos conocimientos los tenemos, son los básicos. Bueno, sigamos entonces. Espérenme un segundo. A ver, a ver. This meeting is being recorded. Sigamos. Bueno, chicos, otro de los temas que tenemos para ver hoy es dolor. ¿Qué es el dolor para ustedes? ¿Cómo lo manifiestan? Y es una sensación desagradable. Bien, Depende de dónde esté o por qué causa, tenga gravedad o no el dolor. exacto, muy bien. El dolor es una sensación, es molesta, es aflictiva y es de cualquier parte del cuerpo. Puede ser provocado por una causa interna o externa.
Es una experiencia subjetiva, es compleja, es una experiencia sensorial, emocional, desagradable y está asociada a una lesión tisular presente o potencial. Cuando hacemos semiología del dolor, es muy importante realizarle un interrogatorio al paciente y también las maniobras físicas de percusión y palpación. Dentro del dolor tenemos varias clasificaciones. Una de ellas es el tiempo de evolución. Lo vamos a clasificar en dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo aparece como una consecuencia en donde se activan los sistemas nociceptores por una noxa. Pueden aparecer por una estimulación química, mecánica, térmica. Tiene una función de protección biológica y tiene una duración que va desde las 2 semanas a los 6 meses. El dolor crónico no posee una función protectora, perpetúa en el tiempo, incluso después de que ya haya ausencia de esa lesión, y tiene una duración mayor a 6 meses. Bien, ya vimos entonces la clasificación según el tiempo de evolución. Ahora vamos a ver en función de los mecanismos fisiopatológicos. El dolor nociceptivo aparece como consecuencia de una lesión somática o visceral. Aparece cuando el tejido está dañado. Hay una inflamación o lesión en los tejidos como los músculos, los tendones, los ligamentos. Por ejemplo, un esguince, una contractura, las tendinopatías y algún dolor tras una cirugía. Después tenemos dolor neuropático. Aparece como resultado de una lesión en donde se dañan los transmisores que llevan esa información al sistema nervioso central o periférico. Es un dolor crónico. ¿Dónde es común ver este tipo de dolor? El dolor neuropático. En diabéticos. En diabéticos. ¿En todos? No, los que tienen pie diabético. Exacto, los que están cursando con un pie diabético. Bien. Los signos y los síntomas que presentan este tipo de dolor son, en una primera etapa, parestesias y dolor nocturno, entumecimiento, quemazón, un dolor tipo eléctrico que se va a irradiar, debilidad y atrofia musculares en casos más avanzados. Otro de los dolores que tenemos es el neuroplástico o nociplástico. Aquí el sistema se vuelve más sensible. Aquí no hay daño estructural que nos explique su intensidad y duración del dolor, pero sí el sistema nervioso lo vuelve más sensible. Por ejemplo, un dolor lumbar, fibromialgias, un dolor cervical crónico.
Bien, vimos, según evolución en el tiempo, según las manifestaciones fisiopatológicas, y ahora vamos a ver según el criterio clínico. Tenemos dolor somático superficial, es aquel daño que se produce en los tejidos superficiales con una relación temporal. Hay que identificarlo en las zonas precisas donde actúa el NOXA, con límites precisos también. Otro de los dolores que tenemos es el visceral o profundo. También se originan las vísceras. El paciente no lo delimita bien y su ubicación generalmente no coincide con la ubicación de la estructura, es decir, con el dolor referido por el paciente. Y el dolor neuropático, que es aquel en donde ese dolor genera lesiones en las vías nerviosas periféricas o centrales. Cuando hablamos del dolor superficial o somático, estamos hablando de que es bien localizado, tiene un carácter quemante, punzante, los límites están precisos y están ubicados dentro del estímulo. El dolor profundo o visceral tiene una localización que es difusa, un carácter vago, los límites son imprecisos y su ubicación es referida. Las características del dolor neuropático. ¿Qué características me pueden dar ustedes? El ardor. Neuropático. Eso cuando a veces el paciente manifiesta que tiene como hormigueos o cuando camina pisa piedritas o papel corrugado, una cosa así. Siempre la sensación es como que están caminando sobre algo extraño. Exacto. O sensación de adormecido. También. Tengo un paciente que también. me dice que tiene como un frío intenso en el pie, que es lo que él siente todo el tiempo. Bueno. Y aparte también la insensibilidad que presenta el neuropático, como que no siente nada, o cuando vos lo tocas con, no sé, con, la apretás con la mano, no siento nada, o uno le hace pasa un algodoncito o algo y dice, no siento nada. Tiene una insensibilidad total. Exacto. Y dentro del examen físico, ¿qué elementos pueden utilizar ustedes para determinar este tipo de dolor? Un monofilamento. Un diapasón, Bien. un pinche. Bueno, que es la sensibilidad con monofilamento. ¿Sí? Y la de temperatura también. También. Temperatura. calor. Muy bien. Bueno, este tipo de pacientes presenta ardor, hormigueo, las descargas eléctricas, frío doloroso, no responde a tratamientos analgésicos, las estructuras nerviosas se activan de una forma espontánea, sin la necesidad de recibir un estímulo interno o externo.
Aquí participa el sistema nervioso simpático. Bien. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Es alarmante encontrarse con un tipo de estos pacientes? Alucinante, diría yo. Es Y bastante ya estamos en peligroso, una situación más compleja. y es bastante Usted, peligroso para el paciente y para uno mismo cuando trabaja. exacto. Ustedes como profesionales, ¿qué hacen? Primero, extremar las medidas para uno cuando va a trabajar con más estrictas que con otro tipo de pacientes. Y uno Yo se da creo que cuenta cuando primero, uno está trabajando y no siente nada. Sí. Tener el máximo de los cuidados al trabajar. y primero preguntarle si fue antes de acudir a nosotros algún médico y le manifestó eso Exactamente. que tenía. Porque si Exacto. nosotros no podemos intervenir ante algo que ni siquiera lo hizo ver antes, porque por ahí tenemos la mejor intención, pero por ahí podemos cometer un error. Yo por lo menos me parece por ahí. No, Y y a yo veces el le paciente suelo tampoco aconsejar sabe que que tiene tome algo. Ahí se conciencia. entera cuando está con nosotros, que le hacemos notar que no tiene sensibilidad. Y capaz que dice, nunca me lo dijeron. Entonces está en nosotros decir, bueno, anda a ver un médico por las dudas, Es- porque tal cosa. Si Yo ya creo que En la primera instancia, o sea, uno sabe si estás haciendo una anamnesis, exacto. con qué te vas a encontrar, y muchas veces pasa de que los médicos no tocan las patologías del pie, entonces, por ende, debajo de alguna lesión podológica tenemos cosas alucinantes. exacto, son los Yo creo, olvidados. profe, que con una buena observación del paciente y una buena anamnesis, ya ahí ya sabemos a lo que nos podemos llegar a, digamos, bueno, y la inspección también, ¿no es cierto? Sabiendo si es diabético, pues de pronto puede tener su pie sano y toda la vida será así, pero bueno, en el mientras tanto también educarlo para prevenir el pie diabético, ¿no es cierto? Y bueno, siempre haciendo hincapié en la educación, 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 y en el caso de que ya tenga su pie diabético, como dijeron nuestros compañeros, trabajar de la forma más cauta, explicando lo que vamos a hacer, el por qué vamos a hacer, qué elementos y qué insumos vamos a aplicarle, y en el mientras tanto, evitar que, digamos, si ya, por ejemplo, ya no tiene sensibilidad, explicarle de qué forma, él tiene que observar sus pies con un espejo, medias claras, el motivo del porqué de las medias claras, y bueno, que terminamos en la educación, tanto del paciente o del familiar que lo acompañe. Muchas veces A también la veces pasa, educación, Patri, tiene que ver la falta de información que tienen los médicos. Sí, olvídate. Sí, sí, sí. Porque los no lo médicos, miran, o no le sea, miran los pies. cuando ven algo raro, recién le dice, bueno, tenés que ir a ver un podólogo, pero, o sea, está el podólogo, está el pedicuro, no sabe el médico qué diferencia hay. Entonces, la educación me parece que tendría que venir por allí. Pero Mira, viste acá que en Río tampoco Cuarto le miran los pies, ¿eh? Los es médicos no muy le miran los raro pies a los que, pacientes. perdón, Gustavo, me superpuse y no escuché. No, digo que los médicos no le miran los pies a los pacientes. No. Yo a mis pacientes le pregunto, ¿el médico te revisó los Jamás le pies? miran No, los nunca pies. me los Jamás. miró. Y es lo primero que vuela. Es Exacto. una cosa de loco eso, porque es Es el terrible punto de todas las partida. situaciones que hay. Perdón, no. Me parece que nos enoja bastante el tema como Bueno, profesionales y que no seamos No, pero a mí reconocidos. me parece también justamente esto de hacer conciencia de sí. lo que es la salud, o sea, lo que corresponde a los cuidados del pie diabético, que nosotros por ahí dentro de lo que sería la rama de la medicina preventiva somos los que estamos al pie del cañón al principio con los pies. eh, esto
de concientización es lo que ayuda bastante. La idea de un trabajo interdisciplinario es algo que si bien se viene trabajando hace muchos años, a lo que es provincia tampoco no ha llegado. Yo acá en San Juan, trabajo interdisciplinario que he visto debe haber sido hace 6 años y yo ya vivo acá hace 17 años. Si vos querés hacer eso, básicamente tenés que ir a hacer talleres o cursos, todo gratis. Hacerte visible, porque ¿Sabes realmente tenés que ir a donores. cuando pasa Porque eso? nadie- Cuando vos podés tener trato con médicos o con enfermeras que te conocen y ven lo que vos haces, entonces ahí sí toman conciencia. Pero si el Eso es lo paciente viene que de he un tratado por médico lo menos aquí hacer. de cabecera, capaz que nunca le miró el pie, nunca le miró el pie. A mí me parece una cosa extraña, porque yo siempre digo lo mismo, no hace falta hacer un examen muy exhaustivo. Con mirarle el pie el médico se da cuenta. Si lo ve de distinto color, lo ve blanco, lo ve más oscuro, no tiene vello en O hasta tan simple de examinar el calzado con el que están llegando, porque a Claro, veces, muchas veces empiezan desde ahí las lesiones. claro. Pero son Pero 2 minutos también es que una uno charla dice, que tiene que tener el paciente diabético, él y la familia, para que tomen conciencia de que algo tan simple como puede ser, no sé, un asado, te expone a sufrir una lesión más si tenés una lesión neuropática, o sea, o sí, una no, alteración en realidad. es terrible a veces lo que no le den tanta bolilla Y a esta yo cosa, ¿no? creo que en parte mucho porque no tenemos muchas opciones de nosotros, que marcamos la diferencia con el pedicuro, imponernos, o sea, ¿de qué forma? De decir, bueno, darnos a conocer a qué nos dedicamos, de qué manera podemos interactuar, digamos, con los demás profesionales, tanto dermatólogos, vasculares periféricos, médicos diabetólogos, clínicos, porque es muy importante y nadie sabe lo que hacemos, chicos. Esa es una realidad. Yo trabajo en un hospital, pero estoy en recursos humanos. Y bueno, cuando descubrieron que era podóloga, dice, ¿y qué haces? Bueno, les conté lo que hacía y empezaron a derivarme pacientes. Bueno, Cortás y yo uñas nomás. agradecida porque, bueno, podés transmitir todo lo que se puede evitar y todo lo que se puede modificar en el paciente, indistintamente que sea diabético o no. Pero la gente no tiene idea, la gente se cree que es cortar uñas y sacar callos, porque así te lo dicen. Entonces, Sí, ni hablar. difícil, Un Mal. ¿viste? rasacallo son para Entonces, ellos. no es solamente educar al paciente, sino también a todo el equipo médico. Exacto. Yo creo Porque que los muchas En el médicos veces caso también de que hasta le los tienen médicos miedo al muchas pie. veces, Cuando el perdón, pie Gaby, está enfermo, justamente hasta En le mi tienen caso miedo. pude, diferencia muy bien entre el pedicuro y del podólogo. Sí. Todavía estamos en esa lucha, creo que es en toda la Argentina, que estamos iguales. yo en mi caso, cuando yo estudié, yo me recibí en el 2007. Estudié en la UBA. Allá en esa época, bueno, no existía todavía lo que era la tecnicatura en podología y sin embargo, el área de podología en el hospital de clínicas trabajaba mucho con el doctor Zavala, que era el jefe de pie diabético, y se trató de, por lo menos desde esa época, te estoy hablando hace 20 años atrás, de crear esta conciencia de trabajo interdisciplinario. Es más, tuvo la oportunidad el doctor de venir acá a San Juan hace por lo menos 8 o 9 años atrás al Hospital Rawson y quedó asombrado con el poco avance o la forma de tratar al diabético en cosas tan simples como examinar un zapato. Entonces, Exacto. Sí, Zavala era bastante estricto en esas cosas. sí, Zavala siempre fue muy estricto en los horarios, en los estudios. De estudio me refiero de revisar el pie o el calzado, ¿no? Tenía una forma de trabajo muy buena. sí. Bueno, nos fuimos del, Sí, nos fuimos del Bueno, tema, volvamos. volvamos. nos fuimos del tema de neuropático. Bueno, chicos, en cuanto a la semiología del dolor, tenemos que obtener la mayor información de esta semiología. Tenemos que ver la situación, agotar el síntoma en todas sus dimensiones para permitir orientarnos en la etiología, en la causa, en el por qué
No. La ubicación y la irradiación del dolor nos va a permitir ver el origen del dolor. Por ejemplo, vamos a nuestro caso, un paciente que acude con una onicocriptosis. La ubicación sabemos. Sí. El hallux. Bien, sí, el hallux. Por lo general. Por lo general, exacto. Bien. Si hablamos del tiempo, la evolución, ¿es agudo, crónico? Si recién comienza es agudo y si ya pasó más de 2 meses, porque les he atendido gente de mucho tiempo, ya es crónico. O sea que puede dejar recidivas. Sí. Bien. A nivel de lo fisiopatológico, ¿cómo lo clasificamos? ¿Qué tipo de dolor? No te entendí la pregunta, Mari. Claro, a nivel de los mecanismos fisiopatológicos, nombramos al dolor nociceptivo, neuroplástico y neuropático. ¿Nocioceptivo sería? Sí. No. A ver. Nocioceptivo porque también es producto de Claro, puede ser un producto de alguna hiperpresión o algo por el estilo, se lo está causando algo. Bueno. Sí, puede ser también no susceptivo, no nociceptivo y neuropático, porque ¿Neuropático dicen ustedes? nocioceptivo. No, neuropático me parece que es nociceptivo. Y puede estar acompañado del dolor neuroplástico, que es quien nos va a determinar claro, la sí. intensidad Sí, o sí. la duración de ese dolor. Y es el que nos va a permitir que se vuelva más sensible también. Como ya se nos reconectó la luz. ¿Sí? Sí, profe. Ok, sigamos. Bien. ¿Se puede irradiar ese dolor? Sí, obvio. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Porque involucra Y por ahí Sí. otros movimientos para evitar el roce o el dolor en la zona, entonces empieza a recargar a otros músculos, a otras partes del pie y generar una molestia diferente. No sé. Si hay gente que le va a decir, el dolor lo tengo acá, pero me sigue hasta acá, Hasta el tobillo. hasta el tobillo. Sí. Sí. Claro, lo que pasa es También que si depende hay del una umbral de dolor que tenga, obvio. Lo que pasa es que si hay una onicocriptosis de grado 2 para arriba, donde hay un granuloma y hay un tejido expuesto, toca muchos nervios. Sí. Y al tocar los nervios, el dolor se expande dependiendo del grado de umbral del dolor de la persona. ¿No Exacto. puede ser también que duela porque camina mal? Lo que están diciendo, tiene una uña encarnada, acomoda el pie, o un callo plantar que acomoda en el pie para pisar de distinta manera y le duele la rodilla, la cadera. Me ha pasado pacientes que vienen caminando todos cancallados, parece que estuvieran cayendo. Y lo que Cuando pasa es que van también haciendo el balanceo entre el Claro. primero y el quinto metatarso, ¿no es cierto? Sí, bueno. Metatarsiano para evitar el dolor, igual como lo ven va caminando partiendo el así, peso. y vienen todas Justamente buscan la adaptación para evitar el dolor. Claro, o sea, el pisar un callo o una verruga con la planta del pie les duele mucho más que soportan más, o sea, prefieren el dolor de espalda o el dolor de rodilla al dolor que le ocasiona la patología La del pie, ¿no? pisar. Sí, 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 sí.
No sé si te referías a eso también. Sí, 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 súper bien. Bien, hay que tener en cuenta el carácter del dolor. El carácter va a ser la sensación que va a provocar el dolor en el paciente. Cuando hablamos de carácter, ¿a qué hacemos referencia? Sigamos con la onicocriptosis. Lo que describe lo que siente el paciente. La descripción Bueno, de lo que pasa. El dolor. puede ser una opresión, Ardor, ardor, pinchazos, punzada, sí, O un picor. calambre. calor, Exacto. Bien. Y la intensidad del dolor. ¿De qué va a depender? ¿Del umbral del dolor? ujú. ¿De qué más? Del tiempo que hace que tenga la onicocriptosis, Del tiempo, sí. del calzado que use, si le comprime o no el dedo. ¿De cuánto se tocó? También. Bueno, De la tolerancia del paciente. claro, del umbral. Si hay tejido lastimado por la espícula. Porque a veces te dicen, tengo la uña encarnada y es la uña involuta. Y sienten el mismo dolor, o sea, Sí. hay que ver bien sí, Y cuál de las también dos situaciones es. el estado de nervios que le una ocasiona infección eso. ya. Ese dolor los pone nerviosos a muchos pacientes, ¿viste? Vienen malhumorados, andan con el gesto adusto porque le duele el dedo. Sí, tal cual. Sí. Entonces las repercusiones físicas y psíquicas también influyen. Ujú. Bien. También puede ser cuando se está transitando una infección ya purulenta, al momento de empezar a trabajar, apenas uno ayuda a drenar ese pus, produce también un alivio rápido, entonces también digo yo, la intensidad disminuye al momento de poder drenar ese pus. ¿Qué está provocando ese acúmulo de pus? Presión en la zona. Presión. Sí. Bien. La intensidad del dolor la vamos a dividir en leve, moderada e intensa. Leve considerándolo de 0 a 2 en una escala, de 3 a 7 moderada y de 8 a 10 un dolor intenso. Profe, pero eso es con relación a lo que el paciente manifieste. Claro, ustedes, por ejemplo, llega el paciente a la consulta y viene con esta onicocriptosis, y uno le pregunta, ¿cuánto te duele? Te va a decir un 11. Es un dolor intenso. Pero cuando ustedes terminan de extraer esa espícula, alivian su dolor, el paciente les va a decir, ustedes le preguntan, del 1 al 10, ¿cómo te sentís? Y me siento ya un 7. Bien, bajó. Ya no está con el mismo dolor de antes. Claro. Y a medida que transcurra las horas, el tiempo, se va a ir sintiendo mejor ese paciente. Y en el momento ustedes le van a hacer la extracción de esa espícula, hay pacientes que les van a decir, no, pero me sigue doliendo. ¿Por qué creen ustedes? Y le duele por la misma inflamación. Y ustedes le dicen, pero yo ya Claro. saqué todo lo que tenía que sacar. Ya no queda más nada. A veces le hago Pero una, la Tiene que lesión esperar a queda. que se desinflame también. a veces le hago una comparación como cuando le sale una muela o tienen una infección en la boca. Digo, esto te va a ir cediendo como si te hubieran sacado una muela, tenés un problema. Mañana te va a doler menos, pasado te va a doler menos. Dejá pasar 3, 4 días, si te sigue doliendo, vení porque o quedó Exacto. algo, o hay un callo o algo por el estilo. Claro, claro. Ustedes tienen que ofrecer esa alternativa de que sea los 3 días, 4.
no Pero pasa, muchas veces, venís al consultorio que lo vemos. perdón, muchas veces cuando se aplica una descarga en la zona, se apacigua esa lesión, ese dolor que sienten. Sí, tal cual. Otra forma de aliviarlo también puede ser un interpuesto blando. Un interpuesto, muy bien. ¿Cómo lo hacen? Con una mecha de algodón, Bien. pero hay que recomendarle siempre que la mecha tiene que ser retirada a las horas de haber salido para evitar futuras infecciones. Exacto. Sí. Sí, Las sí. recomendaciones al paciente para que haga en la casa son imprescindibles. Y muchas veces me ha pasado de que tengo que repetir varias veces y explicar. Yo, a mí se me ocurrió esto, que hay tres posibilidades en cuanto a la cura de esa lesión. Una, que la podóloga en este caso haga lo que tiene que hacer. La otra es que el paciente en su casa haga lo que tiene que hacer, las recomendaciones que le da la podóloga y todo eso. Y otra, ¿qué hace el organismo ante una lesión? ¿Cómo se manifiesta, digamos, el organismo? Porque hay personas que se curan rápido las heridas, otras no, a eso me refiero. Hay personas, bueno, si tienen diabetes, si no tienen, o aunque sean personas sanas, ¿cómo se manifiesta el cuerpo ante el organismo ante una lesión? Entonces, yo considero que son tres instancias para esa lesión. ¿Cómo va a ser el progreso de esa lesión? Entonces, es muchas veces una lotería cuando hay gente que por ahí no entiende las consignas que se les da y hacen cualquier cosa. Entonces, siguen con la lesión o se les empeora muchas veces porque no hubo una buena higiene, no hubo eso lo hace el paciente. Claro, hay muchos pacientes que creen que con la atención podológica, listo, ya está. Y no, es muy importante el apoyo domiciliario, con las indicaciones que uno les da. No, y después el seguimiento, porque muchas veces pasa que puede que tenés que acomodar la uña, y eso después lleva su tiempo y bueno. Claro, y hay Está en el pacientes, paciente aceptarlo o no, porque no le gusta exacto, que le toquen el pie, no le gusta ir al podólogo, no le gusta pasar por la situación, entonces le sacás 3 picos y no viene más. Después exacto. no sabés si curó, puede haber otra persona, porque también está esa, ¿viste? Creen que con una sola vez ya está, se me pasó todo. Sí, y lo ves Sí, después dentro de van a 6 ver meses. otro, y van a ver otro. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos. El comienzo y la evolución del dolor. Tenemos un dolor de inicio indicioso, aumenta progresivamente hasta alcanzar su máximo en horas o en minutos. Un dolor de inicio brusco, alcanza su intensidad en segundos o minutos luego de haber sido iniciado. Y un dolor súbito, que es aquel que alcanza su intensidad máxima desde el comienzo y suele ser de gran intensidad, brutal y persistente. Según cuánto dure el dolor, puede catalogarse como intermitente, continuo o paroxístico, subagudo o crónico. ¿Qué sería paroxístico? Chicos, Continuo. si A yo les continuo. hablo, por ejemplo, de un dolor indicioso en una onicocriptosis, o quieren que cambiemos de patología. No, está bien, no había leído que era ser continuo o paroxístico, pensé que era otro tipo. No, No había no, entendido la está palabra, dentro de la... ¿Cómo? no había entendido la palabra, ahora leí bien que dice continuo o paroxístico, yo pensé que Claro, paroxístico era otra característica más. aparece de forma repentina, quiere decir. Sí. Alcanza su intensidad rápidamente, pero también desaparece de una forma espontánea. Eso quiere decir. Justamente por eso estamos hablando de que es agudo. ¿Se entiende, Gustavo?
Sí, 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 está bien, gracias. Está Bien. entendible, sí. Bueno, llevemos esto al caso clínico de la onicocriptosis. Vamos a terminar con este caso y después vamos a plantear otro. ¿Cuál sería un dolor de inicio? Cuando empieza a sentir que, digamos, que el dedo siente la inflamación, ¿no es cierto? Como que el dedo está como caliente, que le late el dedo, con todos los Una síntomas molestia. de... ¿Eh? Una molestia. Luna Claro, siente presión primero, me parece. Es una presión que después se transforma en dolor. Exacto, lo que primero claro. siente el paciente es presión. Presión que va acompañado de dolor. Después, como consecuencias, pueden venir también la inflamación, la infección. Eso ya cuando el paciente se deja estar y vamos a un grado más avanzado, Sí, ¿sí? Pero no es que empieza con la infección y la inflamación de golpe. Es un proceso. Exacto, es un proceso. Primero cursa con el dolor, luego la inflamación, infección, granuloma. Por ahí ese pinchazo que sienten como si tuvieran una espinita, te saben decir. Sí, tal cual. Bien. Bueno, mis pequeños. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Vamos bien? Y gracias por lo de pequeños. Vamos bien, profe. Sí, muchas gracias. Yo no lo conocemos en el primer olor, así que Estamos todos en la misma, chicos. ¿Ninguna duda? no, profe. Ok, allá vamos bárbaro. bueno, perfecto. Muy bien. La valoración de los síntomas clínicos y asociados nos van a permitir observar el aparato o sistema que esté comprometido y el origen del dolor. También valorar la gravedad dentro de un mismo cuadro. Por ejemplo, en el caso de los procesos de infecciones en curso, que podría llegar a presentar síntomas clínicos asociados a la fiebre. Bien. Después tenemos tipos de dolores al examen físico podológico, como puede ser la marcha, el dolor en el reposo, dolor cuando movilizamos alguna parte del cuerpo, el dolor a la palpación, un dolor localizado, dolor articular, muscular, por nombrarles algunos. El pie doloroso es uno de ellos. Tenemos un dolor a nivel de la metatarsalgia, a nivel del antepié, y las talalgias a nivel del retropié. Las causas que pueden originar esto son mecanismos de distancias o trastornos de la marcha, por enfermedades como artritis, espondilitis, o alguna causa propia del pie, como puede ser una mal pisada, un mal apoyo. Las talalgias son a nivel del retropié, hay una patología a nivel del astrágalo, del calcáneo. También se ve alterada la patología del escafoide. También pueden estar las osteocondritis o las osteocondrosis. Una afecta a la parte blanda y otra a la parte ósea. Por afectación de las partes blandas, va a producir una patología a nivel aquilea, es decir, del tendón de Aquiles,
van a haber afecciones en las bolsas y en las vainas sinoviales. Puede darse también por patologías tendinosas y el síndrome del túnel y seno del tarso. Tenemos la fascitis plantar y el espolón calcáneo. ¿Es lo mismo decir fascitis y espolón? No, no es lo mismo. No, son dos cosas distintas. ¿Cuál El aparece como espolón, consecuencia de? La el fascitis espolón, en El consecuencia del espolón, espolón, porque la fascitis es el dolor del talón hacia los dedos. La fascitis es la inflamación de la fascia plantar. Claro. Secuencia viene, o a veces viene el tema del espolón. Primero viene la fascitis, después el espolón. Exacto, exacto. El espolón No, es yo el... pensé que era al revés. Yo No, también. Patri. Creí que por el espolón, o sea, cuando había espolón, aparecía la fascitis. No, Yo es lo al que revés. tenía No, al entendido revés. de La que atracción de esa fascitis va a provocar un espolón. Mm. Pasa que que la generalmente, fascitis es la profe, inflamación del tejido y el espolón ya tiene que ver con, con la parte ósea. Exacto. Por eso recién se los clasifiqué en partes óseas y en partes Sí. blandas. Pero siempre lo tuve como que era al revés. Bueno, aprendí otra profe, cosa. con lo de la Siempre se aprende algo fascitis, nuevo. Sí. con lo de la fascitis, con lo de de la fascitis plantar, cuando empieza a estar la inflamación, también puede ser que se habla de lesiones a nivel óseo y ahí se realizan depósitos de calcio que a continuación terminan formando esa exostosis que corresponde a lo que es el espolón. ¿Es así? No escuché bien. Que el proceso de la fascitis plantar, Sí. cuando hablamos de la inflamación de la fascia plantar, en su inserción hacia el calcáneo, cuando se empieza a desprender, para que luego cuando empieza a sanar, digamos, esa zona, se producen depósitos de calcio y en consecuencia se forma la exostosis que te corresponde al espolón. ¿Es así? Así es. Así es. Bien. El espolón es una exostosis que se produce por una tracción en consecuencia de la fascitis. Si ustedes lo alcanzan a ver, acá donde yo tengo el cursor, se asemeja a una estalactita y crece por, como les dije recién, por una tracción en la zona de la inserción del tendón en el hueso. ¿Duele? Duele mucho. Sí. Sí. Acá lo que va a pasar es que hay una inflamación de la aponeurosis plantar, hay depósitos de calcio, como decías, Delicia, hay microtraumatismos, hay tracción excesiva repetida. ¿Y dónde es común ver este tipo de lesiones? Y en los deportistas. En los No. deportistas. ¿En qué tipo de deportistas? ¿En todos? Los que van a saltar más. Exacto, los que tienen gran impacto. Pero también se puede ver en personas, yo, por ejemplo, he visto en pacientes míos que tienen obesidad, porque tienen, También, sí. O los que presentan un pie cabo. ¿Por qué creen ustedes en un pie cabo? Porque es donde hace el apoyo. porque es donde Para el hace el apoyo. hiperapoyo, sí. Sí. Exacto. Hay un hiperapoyo, ¿en qué zona? Talón y talón y articulaciones. antepié. Sí. Exacto. Del retropié y del antepié. Quedando el medio pie, es decir, la bóveda plantar suspendida. Bien. Otra es la tendinitis aquilea. Se produce por, o sea, la afección es justamente en el tendón de Aquiles. Se produce por microtraumas, por tracciones repetidas.
hay una degeneración de la estructura fibrosa, en donde se calcifican también. Es un dolor muy espontáneo al andar, al movilizar el tobillo, al palparlo. Ya hay una crepitación o engrosamiento de dicho tendón. Y después tenemos de origen mecánico. Es decir, tenemos de origen óseo, blando y de origen mecánico. Como por ejemplo las onicocriptosis. Bien, hay preguntas que tenemos que hacerle al paciente, como por ejemplo, ¿dónde le duele? ¿Cómo duele? ¿Cuándo duele? ¿Y cuánto le duele al paciente? Para ello, vamos a utilizar una gráfica, una escala, que es la semiología del dolor mediante Alicia. ¿Han escuchado hablar de esto? No, es la primera vez. De Alicia nunca. De Bueno, otra vamos a Alicia hablar puede de ser, Alicia pero de ahora. esta no. Bien. Donde A nos indica antigüedad, L la localización, I la irradiación, C el carácter, I la intensidad y A la atenuación. Bien. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quieren poner ustedes un ejemplo? ¿Alguna lesión? ¿Algo que ustedes vean frecuentemente en el consultorio? Una onicomicosis, profe. Bueno, una onicomicosis. La antigüedad. ¿Cuándo le Va a inició? variar, se va a variar, digamos, en qué punto de la uña, digamos, esté. Si está más proximal, medial. Sí, No, y pero además se ve también Antigüedad, el según tiempo que el lleva. porcentaje que tenga comprometido, ¿no? Si es una uña que está toda comprometida, gruesa, fea, ya eso indica que hace mucho tiempo. bueno, la antigüedad va a depender del tiempo, ¿sí? Hace 2 semanas, hace 2 años que tengo la uña así, Toda nunca la le hice vida, nada. me dicen. ¿Cómo? Toda la vida. Desde que yo me acuerdo. Hay pacientes que me han dicho, Claro. "Desde chicos". Sí. Sí, desde que yo recuerdo tengo así la uña. Sí, Sí. lo dicen así. La localización, ¿en qué lugar? ¿Dónde Sí, se en da? una o en todas las uñas. Claro, Claro. ahí entraría En todas las una o uñas en también, todas. ¿no? Bien. Y Irradiación. si es en una uña, perdón, si es en una uña, ¿en qué parte de la uña? Porque también tiene que ver eso. Exacto. ¿En qué parte? ¿Es distal? ¿Es proximal? ¿Es distal lateral? Pero entraría si tienen todas las uñas o más de una uña, la ¿Cómo? localización, entraría ahí. Si tiene más de una uña o todas las uñas, ¿también Sí, entraría en la localización eso? sí, sí, sí. Bien. La irradiación. ¿Duele la onicomicosis? No por la onicomicosis, No. sino por el grosor de la No, uña, por lo que la claro, por ahí No. está tan engrosada que Claro. eso hace doler, ¿sí? Exacto. Porque choca mucho. Ese roce constante con el Claro, calzado hace que el paciente manifieste dolor, claro. pero no es que le esté doliendo en sí la onicomicosis. ¿Y la Bien. infección que por allí presenta eso? ¿No genera dolor? Sí, genera una molestia, sí, pero generalmente es el grosor. Sí puede después molestar, tener olor feo, son uñas que Sí. se desgranan, son uñas que están sensibles por la misma onicomicosis.
Yo tuve un paciente de que tenía todas las uñas, o sea, iba generando la onicotomía, arrastrando toda la sedimentación y automáticamente saltaba el pus de esas uñas. Uy, Claro. pero mira, Eso no Ya es era por una infección una linda no bacteriana. es dolor. Ya era una infección una linda bacteriana. onicosis. Pero, disculpa, ¿qué Exactamente. color tenía? ¿Únicamente era marrón o estaba marrón verdosa? La uña, me decís, la placa. Sí, la lámina. Y tenía, mira, entre varios colores porque era la mayoría de las uñas. Y el médico, o sea, obviamente no sabían de dónde venía la infección, le hicieron análisis y, bueno, todo el Pasa que procedimiento y llegó al consultorio y si obviamente se hay pus, determinó que la infección venía de las uñas. si hay pus, hay una infección bacteriana ahí. Eso Exacto. ha sido una uña. Recién estábamos hablando de un caso que no ha pasado tanto tiempo. Por lo que me decía, esas uñas hace mucho tiempo venían así. Según el Profe, paciente, no tanto. No tanto. Claro, para profesora, que haya una supuración y demás, son uñas que son da. todo lo mismo. Por ejemplo, yo trabajo en geriátricos y hay pacientes que tienen muchísimo tiempo onicomicosis, las uñas súper engrosadas, a veces con tonalidad medio verdosa, y que al cortar directamente sale el pus, porque hay infección debajo, o sea, hay tanto sedimento y se va acumulando y bueno, eso genera la infección. Si no hay una limpieza constante, hay viejitos que pasan 6 meses y recién la familia vuelve a pedir la atención y bueno, También, pasa por ahí también, o y sea, también no, tener no. en cuenta que todo ese tipo de afecciones también provocan celulitis, erisipela Sí, de las sí, piernas, sí. esa infección no curada. Y Sí, es más, ni sabe el médico que los atiende, yo al momento cuando voy a hacerle la atención, me encuentro con eso, o sea, a veces ni siquiera tienen dolor, les duele cuando uno recién hace la onicotomía y la limpieza. Ellos, al no tener sensibilidad, la mayoría, porque están en silla de rueda, no hay movilidad, entonces ya van perdiendo la sensibilidad también en los miembros inferiores. Sí, Tal pero viste cual. que también los médicos son lo más fácil. Tomás fluconazol y listo. A mí me pasó un montón de veces. Van al médico, me dieron pastillas para tomar. Sí, Se van a lo más sencillo. Eso. sí, sí. Es muy poca la conciencia del acudir al podólogo Sí. por parte de los médicos. No, Son pero de muy última pedir un examen micológico o hacer un hepatograma, porque por ahí le digo, yo le pregunté le preguntaba a un paciente, ¿se te hicieron algún análisis de un hepatograma? No, fui al dermatólogo, me dijo que era micosis y que tomara, y no sabía fluconazol. ni lo que era. Entonces me Sí, mostró la cajita, era fluconazol. sí, sí. Sí, lo mismo pasa con, hay pacientes que manifiestan un dolor, pero no vienen a la consulta podológica, pero sí van a la farmacia y le dicen, me duele así, 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 y resulta que le terminan, no sé, vendiendo miconazol para una onicocriptosis que no le va a hacer nada. O a mí me tocó en una oportunidad un caso de un melanoma y lo habían estado tratando durante 2 años por una supuesta onicomicosis. Eso es terrible. Terrible, Melanoma. porque fue un grado 4. Horrible, horrible, horrible. Claro. Qué espanto, ¿no? Sí, Es que vos, o sea, era muy evidente cuando veías la lámina, si bien tenía una coloración marrón, ocre, eh, no era compatible con una micosis. Más allá de que vos tenés distintos tipos de micosis, ya sea por dermatofitos, ya sea o por ahí una cándida, no, 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 no tenía el aspecto a eso, o sea, sí, uno podía hacer un diagnóstico diferencial, pero bueno, Viste eso que pasó. esto nos debe pasar a todos. Vos te das cuenta que no es algo normal.
de ver muchas cosas, ¿eh? Igual que la verruga y el callo. A veces no, o sea, están bien diferenciadas, pero uno después de ver tanto, vos sabés, esto no es lo que, o sea, no es lo normal que puede pasar. Ya sospechás que es otra cosa que un callo, o el caso que viste vos con el melanoma. No es una micosis, te llama la atención la forma, el color, pero eso como que uno está siempre viendo lo mismo, entonces sabe que algo no encaja con lo que el paciente te puede decir o por lo que viene. Exacto. Bien. Bueno, el carácter. ¿Cómo carácter? Sigamos con la lesión que estábamos, con la onicomicosis. ¿Carácter se refiere a características, profesora? Al O tipo sea, de dolor. Claro, sería como Características del dolor. Quemante. Si presenta dolor. Claro, el dolor va a ser a la presión, a la misma presión que genera la uña, ¿o no? Bueno, a la infección Punzante. también, como en el caso que expusieron. Bien, la intensidad de ese dolor, en donde 0 indica ausencia y 10 una mayor intensidad. Y con el cartelito ese que nos mostraste antes. Muy bien. Muy bien, muy bien con este. Es También depende del grado y del tiempo que hace que tiene la patología. Tal y cual. del género. El umbral de dolor que se tenga el Claro, paciente no, también. Ujú. Pasa que los hombres tienen el umbral más chico. más bajo. Les duele Sí. más. Sí, es Sí. cierto eso. Son más Sí. miedosos. Disculpame la expresión, son más caguetas. La mujer. Menos mal que lo dijo él. No, por eso, antes de que lo diga, lo digo yo, por eso. Menos mal que saltó solo Gustavo. Me ha pasado de pocos pacientes hombres que me dicen, vos hacés lo que tengas que hacer, que yo me la banco. Son pocos, ¿eh? La mayoría de las mujeres dicen, no, no te preocupes, si se ponen blanco, están a punto de desmayarse. Digo, ¿te sentís bien? Sí, pero vos seguís, vos seguís. Bueno, Sí, algunos sí. le levantan el piso, ¿no? Exagera mucho el dolor el hombre. sí. Bien. Bueno, y la atenuación, ¿con qué aumenta y con qué disminuye ese dolor? ¿Eso el paciente lo dice o de acuerdo a las maniobras que hagamos Lo puede manifestar el paciente o puede ser con el examen físico que ustedes le hagan o la exploración que hagan. Y va a disminuir cuando hagamos la limpieza y el barrido de las uñas afectadas, porque al bajarse ya sienten alivio y no les va a comprimir, digamos, el calzado, la uñita. O sea, yo es muy Claro, poca por la eso gente que ha tenido habría que me que, dice que les duele digamos, que les duelen las uñas por la onicomicosis. Sí. Bueno, ¿con qué aumenta? con la presión, Con la presión. ¿Con qué más? con la exploración muchas veces, cuando estamos tratando de eliminar con una gubia o no sé con qué trabajarán, pero Sí. con esa exploración por ahí duele o molesta. Sí, Y también. muchas veces la molestia habría que verla al comienzo de la sesión y cuando ya vamos terminando, entonces debe cambiar, debe variar para mejor, ¿no es cierto? El dolor y la Exacto. intensidad sobre todo. Sí. Y qué satisfacción cuando el paciente ya se coloca el Pero, calzado, dice que se siente como en las nubes. Sí.
Tengo un paciente que me dice, ahora me voy pateando piedritas. También. Sí. Bien. El paciente con dolor sufre en todo su ser. De allí que la evolución clínica tenga en cuenta los aspectos orgánicos, psicológicos, culturales, ambientales, familiares, sociales y espirituales. La aproximación semiológica ayudará al diagnóstico correcto, al conocimiento de la fisiopatología y a la definición de la mejor estrategia terapéutica. ¿Es así? Sí, totalmente. Sí. Bien. Es la mejor definición esa. Y el mejor resumen. Bien. Sí. Es como decimos, el paciente va por una onicocriptosis, pero le duele ya todo su cuerpo. No es que solamente es el dedo, ya le cambia su malestar. Van todos contracturados. Sí, tal cual. Y con mucho miedo a veces. Viste que está la Lo primero que te definición de los preguntan pies. si vas a usar anestesia, si no. ¿Y Viste ustedes que qué hay una piensan? hay una definición, los pies duelen en la cara. Sí, tal cual. Es inevitable esto. Sí, mucha gente manifiesta también el dolor de los pies como un dolor de muelas. Yo una vez leí eso, que se han hecho como una comparación así en estudios, que el dolor, o sea, hay estudios hechos que el dolor de una uña, de una onicocriptosis puede ser compatible con el dolor de una muela. O sea, no es Exacto. únicamente que se diga porque sí, hay estudios que lo sustentan. Sí, así es. ¿Cuántas veces el paciente cuando escucha el torno se pone tenso? Porque Pero ese a es mí el trauma de me hace los acordar al odontólogos. mucho doler, y te dan todo el rosario de ese hijo, una gran siete que me hizo doler, que bueno. También deben decir de nosotros, ¿no? Cuando se van, este hijo, una gran siete que me hizo doler cuando está sacándome la uña. Ajá, sí. ¿Te recuerdan bien o te recuerdan mal? Para uno sos Dios, para otro sos Satanás. Y se van Es todos así. doloridos. Sí, sí, tal cual. Bueno, chicos, ¿alguna duda de esto? No, profe, muy claro. Muy No, claro, profe. Hemos ido rapidísimo, están afiladísimos. Es lo que nos gusta. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, voy a detener esta grabación. The recording has stopped. Bueno, chicos, hemos estado súper bien hoy. ¿Ninguna duda? No. Nada, nada de nada. No, profe, muy linda la No, clase. no. Bueno, chicos, con este tema damos por finalizada la clase de hoy. ¿Va a dejar algún cuestionario, alguna tarea para hacer en el aula o no, profe? Ahora esta semana sí van a tener un trabajito Bueno, para resolver. bueno, Así que ahí les va a estar apareciendo el tiempo y demás. bueno, Recuerden que gracias, todo tiene profe. tiempo de entrega y tiempo también para hacerlo en la plataforma. Ah, bien, bien. ¿Sí? ¿Y esto, Bueno, profe, lo va a subir ¿sí? en estos días? Sí, sí, la clase anterior ya está subida. No sé si han podido visualizarlo, pero ya está. Sí, sí, sí. También Sí, va ya a quedar. imprimimos todo. Ok. Bueno, chicos, estamos. Que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente, Gracias. profe, Igualmente, gracias. profe. Nos vemos todos mañana. Nos vemos mañana. Chao, Mañana, chao. sí.